el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Sentados en un café con Jesús. Sin duda alguna, el Señor tiene preparado en este programa un gran mensaje de esperanza, de fe y de salvación para cada uno de nuestros corazones. En este programa, mis hermanos, tenemos un invitado muy especial, un hijo de Dios escogido desde el vientre de su madre para que pudiera traernos en este programa un mensaje en el cual nos dice el Señor: no dudes. Es el mensaje de este programa. Así que te quiero dar la bienvenida, Fran, a este programa de Sentados en un café con Jesús. Que sea bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdad es que qué gran bendición poder estar con ustedes. Primera vez que estoy en el programa y la verdad es que hace tiempo tenía el anhelo, ¿verdad? Pero alegre pues y que sea el Espíritu Santo quien venga a obrar acá y a tocar los corazones. Sí. Gloria a Dios. Bienvenida, Mónica. Buenas, antes que nada queremos empezar este programa como se debe y le voy a pedir que nos pongamos en una actitud de oración para que sea el Espíritu Santo quien sea el motor de esta reunión. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, venimos a darte gracias, Padre, porque sabemos que tú has tocado estos corazones para que en estos momentos podamos escuchar de ti. Tú, Señor Jesús, has puesto cada palabra en este hombre valiente para que a través de él podamos conocer un poco más de ti. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que no vamos a dudar de que tú estás 24/7 con nosotros, Padre. Te damos gracias por la vida de estos dos hombres que tú has designado para poder estar en este programa, para poder conocerte, para poder alabarte y glorificarte y ver cómo tú, Señor Jesús, has actuado en la vida de este predicador y cómo vas a actuar en la vida de todos los que estamos aquí pendientes de querer conocer de ti. Quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, le queremos dar la bienvenida oficialmente a Fran Joya. ¿Quién es Fran Joya, mi hermano? ¿Cuántos años tienes de estar en la comunidad? ¿A qué grupo perteneces? ¿Desde qué tiempo sos predicador? A ver, contanos un poco, queremos saber un poco de ti, Fran. Bueno, como dice Kevin, mi nombre es Francisco Joya. Hice mi retiro en el 2010. Estoy actualmente en el grupo San Rafael Arcángel, que está en San Vicente. En el grupo familiar tengo quizás como unos 3 años por ahí. Y de predicar, recuerdo que yo desde el 2010 que hice mi retiro, yo tenía unos amigos que ellos estaban ya sirviendo, entonces desde que yo hice mi retiro yo iba con ese anhelo, ¿verdad? Yo bien me acuerdo cuando me presenté, yo dije yo quiero ser servidor. Entonces justamente el otro año ya empecé a servir y de igual manera el Señor había puesto el anhelo en mi corazón desde que comencé a servir, meterme a la escuela de prédica, así que tal vez desde el 2013, creería 2014, que estoy predicando para la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. El mensaje de este programa se titula No dudes. Es el nombre que el Señor te reveló para la prédica, en la cual mis hermanos ya la escucharon anteriormente en el programa. Y me gustaría saber cómo fue la revelación que el Señor te dio para este mensaje. ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué había en el momento de tu vida cuando el Señor te dijo: Fran, yo quiero que le digas a mi pueblo, no dudes? Y quiero que hables de eso. A ver, contanos. Pues la verdad es que hay mensajes que a nosotros nos enseñan que tenemos que orarlo, ¿verdad? Y leer para que Dios nos revele el mensaje. Pero también hay algunos mensajes que uno lo vive y luego el Señor te lo recuerda. Y tal vez en este caso es que yo viví este mensaje por mucho tiempo y recuerdo que yo nunca lo había tocado en las prédicas, sino que lo tocaba tal vez en el testimonio, pero como algo pequeño. Y recuerdo que en oración el Señor me recordaba lo que yo había vivido, me recordaba el tema, bueno,
Más adelante vamos a ver el testimonio, pero me recordaba específicamente el tema del diezmo y la necesidad que había en el grupo, ¿verdad? Que yo estoy actualmente. Entonces fue como algo que Dios me permitió vivir primero, vivir esa necesidad, vivir esos momentos de duda de mi parte y mucho fracaso de mi parte, y saber que el Señor estaba ahí dispuesto para obrar en mi vida, para hablarme. Entonces el mensaje para mí vino primero viviéndolo, haciéndolo vida, y también viendo esa bendición que hay detrás de la fidelidad del Señor. Frank, una consulta. Cuando Dios te toca el tema del diezmo, tú fuiste una persona receptora que escuchó y dijo, lo voy a aplicar, ¿te costó? Porque te pregunto, porque así como tú, pueden haber muchos de los que están escuchando este programa y viéndolo, que puedan decir, yo ya lo he oído, pero no creo, o yo sí lo he visto, pero lo empecé a hacer y lo dejé. O sea, como para que los demás puedan identificarse y puedan ver si son un Frank o no. Pues fíjense que la verdad es que bueno, yo comencé sirviendo en el grupo de jóvenes, y de igual manera en jóvenes nos enseñaban, vea, el tema del diezmo. Recuerdo que los hermanos de tesorería pasaban a dar un mensaje. Entonces yo al inicio pues realmente hacía como que si no era conmigo, vea, como que si era con mis hermanos, pero no conmigo. Y llegó un punto que mi pastor, o sea, tocó el tema conmigo. Entonces yo, y de igual manera lo empecé a hacer. En ese momento que él tocó el tema conmigo, yo estaba laborando, pero realmente yo no estaba entendiendo y viviendo realmente lo que el Señor desea y lo que el Señor quiere hacer en tu corazón. Entonces yo lo estaba haciendo como por seguir una orden y ya, o sea, solo por hacerlo. Entonces recuerdo muy bien que en una ocasión el hermano Ernesto, estábamos en una reunión, y recuerdo que él dijo puntualmente, el Señor no necesita tu dinero, el Señor quiere tu corazón. Y para mí eso fue algo que me llevó a leer la cita de Malaquías, ¿verdad? Y darme cuenta y preguntarme si yo lo estaba haciendo por hacer, o realmente yo le estaba dando mi corazón al Señor a través del diezmo y confiando plenamente en Él. Entonces ahí entra ese tema de que el Señor te llama, el Señor te prueba, pero lo que Él desea de ti es que tú no dudes de Él, y que hay una bendición que nosotros podemos obtener, no solo financieramente, sino una bendición en nuestra vida de paz, de gozo, cuando nosotros no dudamos en el Señor. Entonces, básicamente a mí me tocó que mi corazón realmente no se lo estaba dando yo al Señor, sino que lo estaba haciendo solo por hacer. Entonces cuando el Señor tocó mi corazón y realmente me di cuenta que lo que Él quería era mi corazón, era mi vida, entonces realmente tomó un verdadero sentido. Y en medio de todo ese camino llegan las dudas, ¿verdad? Te voy a pedir de manera muy especial, Frank, a ver si nos puede leer la cita bíblica que el Señor te reveló para este mensaje. Para los hermanos que nos están viendo o nos están escuchando, para que sepan cuál fue esa cita que tocó tu corazón, y que es la cita que sin duda alguna va a tocar sus corazones, mis hermanos, también a lo largo de este programa. La cita está tomada de Génesis capítulo 22, versículo 2, y luego nos pasamos al 9 y al 12. Dice la palabra de Dios: Dios pone a prueba la fe de Abraham. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios.
pues no te negaste a darme tu único hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios por la cita que el Señor te reveló, y es una gran cita que quizás muchas veces la hemos leído, la hemos escuchado prédicas sobre esta cita, pero es una cita muy, muy rica en conocimiento, muy rica en el tema, y a mí me llama mucho la atención muchos puntos, que sinceramente el Señor, tú lo mencionas en tu prédica, el Señor, el atrevimiento del Señor de pedirle a su hijo único a Abraham, ¿verdad? Una promesa que Dios se lo había hecho desde hace mucho tiempo a Sara y a Abraham, y pedirle lo más preciado, pues, ¿verdad? A Abraham ha de haber sido algo impactante, sin duda alguna, para Abraham escuchar y decir del Señor y decirle: Abraham, dame a tu hijo en holocausto, ¿verdad? Y es bien importante un tema acá, porque tú lo mencionas. Abraham no dudó, Abraham no le reclamó al Señor, Abraham no le dijo al Señor por qué, o cuándo, o por qué te lo tengo que dar. Abraham solo cumplió lo que el Señor le estaba pidiendo en ese momento. ¿Qué nos puedes decir tú, Fran, acerca de eso, de esas actitudes que Abraham tuvo en ese momento con Dios? Sí, la verdad es que como tú decís, Kevin, o sea, es algo que uno se queda como sorprendido, vea. O sea, porque uno habla de Abraham, lee la cita, pero ya si uno se pone, joder, si Dios a mí me trata de esa manera, si Dios a mí me pide como le pide a Abraham, vea, ya te quedas como, realmente es como sorprendente. Pero algo que el Señor ponía en mi corazón es que viéramos la vida de Abraham. O sea, que Abraham había sido preparado realmente para esa prueba. Y quizás este momento fue como el culmen. O sea, toda su preparación lo había llevado a este momento, y que precisamente el capítulo se llama Dios pone a prueba la fe de Abraham. Entonces, él ya había sido forastero, había tenido que trabajar, se había separado de su familia. Había sido un hombre que a lo largo de su vida había ido como preparando ese músculo de la fe. Dios lo iba preparando a él para llevarlo a este momento. El tener que esperar tantos años para su hijo, o sea, ya estaban ancianos, dice la palabra de Dios que ya estaban ancianos, que la esposa de Abraham, Sara, ya no tenía sus periodos menstruales. Y en medio de que ellos ya eran ancianos, que estaban adultos, el Señor viene y les dice: van a tener un hijo. O sea, desde ahí ya viene el Señor como poniéndolo a prueba, a ver su fe, y él, súper claro, o sea, gloria a Dios. Entonces, y ahora viene el Señor y le pide lo que él tanto había esperado, vea, porque, o sea, Dios les dio la noticia, tuvieron que esperar esos 9 meses. Isaac ya estaba grande, o sea, ya habían pasado años, entonces era como esa promesa que él tanto quería. Y ahora viene el Señor y en medio de todo eso y le da estas indicaciones, porque el Señor es bien claro, o sea, y le dice: hace esto. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que el día siguiente fue a cortar la leña, fue a preparar todo para hacerlo. Entonces es maravilloso como la fe de Abraham, pues, o sea, Dios le da la orden y vámonos, el día siguiente, lo que tú digas, Señor. O sea, y el corazón de Abraham, ¿cómo estaba en ese momento? O sea, la esposa de Abraham, o sea, no sé si Abraham le habrá dicho, vea. O sea, pero todo lo que él estaba viviendo y nosotros lo tomamos bien rápido, o sea, pero es algo que se puede ver esa fe, y que no había ninguna duda en su corazón para obedecer al Señor. Frank, ahorita que tú mencionas eso, también en mi mente, ¿verdad? Viene el proceso que tú decís, o sea, el esperar, que de seguro ellos dijeron: hijos no vamos a tener, y ya lo habían dado hasta por sentado, tal vez, por la edad, por la situación de la esposa. Cuando viene el niño y recibirlo, y lo que a mí quizás más me impresiona, aparte de la obediencia, es el desprenderse de lo que él podría haber amado más. Y me hace como reflexionar, y los invito también a ustedes a reflexionar de cuántas veces nos cuesta incluso levantarnos para ir a una asamblea hoy, que nos hemos quedado con la virtualidad todavía en algunos momentos, en algunos grupos, y cómo en cosas pequeñas a veces a nosotros nos cuesta morir
a una comodidad, a un deseo o a una situación, y cómo este hombre puede renunciar al sueño quizás de toda su vida, al sueño que pensó que estaba perdido, al regalo de Dios que estuvo esperando por años, y cómo poder ver no solo la obediencia, sino el poder desprenderse confiando en el Señor, porque también veo un tema de confianza, aparte de la obediencia, ¿verdad? Porque es como cuando nuestros papás nos piden algo, uno lo hace porque son nuestros papás y porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Pero verlo en esta magnitud, ¿verdad? En Abraham, a mí sí me impresiona y me hace ponerme a pensar cuántas veces yo he estado dispuesta a desprenderme o a dejar algo que yo anhelo o he querido o tengo por obedecer a Cristo o por seguir los mandatos de Cristo. No sé si había visto este punto tú también en lo de la prédica. Sí, no, la verdad, como usted dice, tal vez yo lo había visto a rasgos, pero gloria a Dios. Y con lo que usted menciona, Mónica, realmente nos lleva a preguntarnos y a darnos cuenta que el corazón de Abraham estaba con Dios definitivamente. O sea, que como que Dios era lo primero en todo. O sea, Dios decía algo, pues gloria a Dios, así lo voy a hacer. Y a pesar de que amaba a su hijo, que era su promesa que tanto había esperado, su corazón estaba con Dios. Su corazón no estaba con su hijo, con su esposa, con su familia, con sus bienes, con sus sueños. O sea, estaba definitivamente con Dios. Entonces, para él en ese momento ha de haber sido muy difícil el tomar esa decisión, porque él no sabía que al último momento el Señor le iba a decir, no, ya no me lo entregues. O sea, dice la palabra de Dios que él tomó el cuchillo dice en la Biblia latinoamericana, para degollar a su hijo. O sea, Abraham ya estaba dispuesto, y no sé si alguno de ustedes ha degollado alguna gallina, tal vez Kevin ve a cada rato, pero yo solo he visto, no lo he hecho, pero pongámonos a pensar, Abraham agarró el cuchillo para degollar a Isaac. O sea, cuánta confianza, como dice Mónica, había de Abraham con Dios. Y esa misma confianza que él tenía con Dios también la emanaba porque Isaac, o sea, se imaginaba. De hecho, le preguntó a Abraham cuando iban y el cordero. Y Abraham le dijo, Dios va a proveer. Entonces había una confianza también de Isaac a Abraham, y es tan hermoso ver esa confianza de padre a hijo y de Abraham a su padre. Pero lo importante también que tenemos que ver es que hay una bendición, que el tema no solo es no dudar, pero no dudar de qué, sino que no dudar en las indicaciones, en lo que Dios ponga en tu corazón, en lo que Él te pide, en obedecerle, en no apartar nuestro corazón de Él, porque hay una bendición. Y dice la palabra de Dios que más adelante el Señor le dice, he visto que no tienes temor de Dios, le dice el ángel a Abraham, y por eso Él te va a bendecir más y serás padre de muchas naciones. Y actualmente pues nosotros somos fruto de nuestro padre Abraham, de su fe, el padre de muchos pueblos. El nombre significa padre de muchedumbre de pueblos. O sea, hay una bendición. Él quería ser papá, su anhelo, y el Señor viene y le dice, vas a ser el padre de muchas naciones, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. O sea, Dios no se queda con nada. Dios no lo hizo pasar por la prueba solo para, vamos a ver si me amas, si tenés fe. No, había también una bendición, y eso es lo hermoso de Dios, pues. O sea, que lo hizo pasar, lo preparó para este momento, pero le tenía algo guardado por su obediencia. Y Franca, ahorita que tú mencionas, hay un tema bastante importante que quizás en el segundo bloque vamos a profundizar, pero que sí quisiera que vaya quedando ya en papel, ¿verdad? Para poderlo tocar, y es en la parte de la espera que tú estás diciendo, porque definitivamente Abraham es un ejemplo de la espera y de la confianza en Dios, y que también nosotros muchas veces ese quizás es de las cosas que más nos cuesta, estar esperando en Dios, y queremos el plan de Mónica, el plan de Frank, el plan de Kevin, pero no queremos el plan de Dios. O sea, sí lo queremos,
pero puede ser que en esa espera nos desesperemos o pensemos que no va a llegar o empiece la duda, que precisamente es el tema que tú nos vas a hablar. Pero si gustan, podemos ahorita pasar a la alabanza número 1 de este programa para que cuando retomemos podamos hablar del tema de la espera. Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Sin duda alguna, mis hermanos, el Señor está tocando nuestros corazones y nos está diciendo no dudes. Sí, así como lo mencionaba Mónica, vamos a pasar a la primera alabanza de nuestro programa de Sentados en un Café con Jesús. Es por eso que los quiero invitar a que por favor en el nombre del Señor presten mucha atención a la alabanza que se titula El Day de mi vida, de John Sánchez. Mis hermanos, escúchenla, medítenla y nos vemos en un par de minutos. Sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. El rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Pues creo que todos estamos contentos de escuchar esa alabanza que es favorita de muchos. En mi caso es de mis favoritas y creo que venía precisa al momento en que nos quedamos en este Café con Jesús, porque sin duda alguna el tema de la espera
es algo que también estamos esperando en este programa, que Frank nos pueda ahondar. Frank, ¿nos puedes ahondar de este tema? Pues como dice Mónica, pues, y hablábamos anteriormente de esa espera que tuvo Abraham para Isaac, para esperarlo, ¿verdad? Igualmente el Señor con nosotros. Muchas veces nos permite vivir situaciones en nuestro día a día que tenemos que confiar, ¿vea? Y precisamente en la espera lo que nosotros debemos de hacer es pues no dudar del Señor y confiar plenamente en Él. Y actualmente, pues si tú estás escuchando, puedes estar viviendo diferentes situaciones en las cuales de igual manera, vea, tú estás en ese proceso de espera, en ese proceso de que el Señor te pide que confíes en Él. Y realmente tenemos que tener nuestro corazón al lado de Jesús, que Él sea nuestro centro, ¿vea? Así como Abraham, porque será muy difícil que nosotros esperemos, será muy difícil que nosotros confiemos, pero si tenemos algo más en el centro de nuestra vida, algo como prioridad en el centro de nuestra vida, va a ser muy difícil que permanezcamos, ¿vea? Que podamos no perder esa fe, incluso nuestra familia, ¿vea? Como veíamos, o sea, Isaac no era el centro de la vida de Abraham, a pesar que era su promesa, a pesar que lo esperó mucho, pero no era lo más importante. Entonces, ¿qué nos puede estar pasando a nosotros? Que quizás mi familia es aquello más importante, ¿verdad? Entonces, en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, es muy fácil que yo dude porque no es el Señor, mi corazón no está con el Señor. ¿Y qué situaciones podemos tal vez nosotros estar viviendo? O tal vez tú estás viviendo, mi hermano, que estás escuchando. Tal vez la conversión de un ser querido. Toda tu familia ha hecho retiro, toda tu familia está perseverando, pero hay una persona en la cual tú le pides al Señor que se convierta y pues no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues seguir orando, pero tal vez es difícil, ¿verdad? Cuando ya pasan 2 años, 3 años, 4 años y yo quiero que esta persona conozca de Dios y yo le pido a Dios, pero no sucede, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros tengamos claro lo que Dios desea en nuestra vida. Y si se recuerdan, en la cita que leíamos, el Señor venía y le dijo a Abraham, le dio indicaciones. Entonces, le decía el Señor, toma a Isaac, tu único hijo, vete a la tierra de Moria, una vez ahí, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. O sea, el Señor le está dando indicaciones a Abraham. Entonces, en lo que yo vivo, o sea, Dios nos ama. O sea, a Dios le interesa lo que yo estoy viviendo, mis situaciones, mis problemas, mis tribulaciones, las dudas que yo tengo. Entonces, en medio de todo eso viene el Señor a darme indicaciones, a decirme qué es lo que yo debo hacer. Entonces, en la prédica nosotros veíamos primero tener claro que Dios me va a dar indicaciones a mí. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Lo puede hacer de 4 maneras, y una es en la Eucaristía. O sea, si tú vas a misa diariamente, si tú vas a misa los días domingos, el Señor en el Evangelio te va a hablar. El Señor en algún momento va a tocar tu corazón y ahí va a quedar eso en tu corazón. Entonces, ¿pero qué pasa? Es necesario que yo confirme lo que Él me ha dicho a través de la Eucaristía. ¿Cómo lo podemos confirmar? A través de la palabra de Dios. A pedirle al Señor, Señor, confírmame. Y en mi lectura diaria, en las noches, en la mañana, a la hora que tú lees la palabra, pedirle a Él que te lo confirme. Y si aún tienes dudas, en mi oración personal, Señor, yo te entrego esta situación de que mi hermana no se ha convertido, no ha hecho retiro. Y yo sé que ella lo necesita porque tiene problemas en su familia, yo te lo entrego, Señor. Dime qué debo de hacer. Y el Señor también me lo puede revelar. Pero ¿qué pasa? Es importante que yo tenga claro que, y yo recuerdo en una confesión, el Padre me dijo, el enemigo te puede poner mentiras incluso en tu oración personal. Entonces, ¿por qué pasa por este proceso de confirmación? Porque yo quiero saber que es el Señor que me está hablando a mí. O sea, nosotros no somos como Abraham, vea, que nos habla tal y tal y es el Señor.
nosotros somos un poquito más débiles, ¿verdad? Entonces necesitamos todo este proceso. Y finalmente, con la ayuda de mi hermano, de mi pastor, que yo ahí voy a escuchar la voz de Dios. Si tú no tienes pastor y tienes ministro, con la ayuda de él te puede ayudar para aclarar, vea, qué es lo que el Señor quiere. En el pastoreo, en la administración, nosotros a lo que vamos es a escuchar la voz de Dios a través de nuestro hermano. Entonces, si tú no tienes ministro en tu asamblea, pide un ministro. Pídele a líder, a un hermano servidor, y dile que necesitas que te asignen un ministro. ¿Por qué? Porque él te va a ayudar. Entonces, si vemos, pasamos por ese proceso, vea, para recibir las indicaciones del Señor en la Eucaristía, en su palabra, en mi oración personal y a través de la ayuda de mis hermanos. ¿Por qué? Para yo estar claro que yo quiero hacer la voluntad de Dios y que son indicaciones que vienen de Él, vea, no son mis sentimientos, no es el enemigo, sino que es el Señor quien quiere darme indicaciones y quien me habla, vea. Frank, ahorita que tú mencionas las 4 formas, ¿verdad?, en que nosotros podemos ir obteniendo las indicaciones de Dios, también se me viene a mi mente que aparte de tener las indicaciones, es tener esa quietud de nosotros, de que sabemos que en cada decisión o en cada paso que vayamos haciendo, Dios va tomando el control, porque es como cuando alguien hace una receta. Por ejemplo, algo tan sencillo como los pancakes. Si no se siguen las indicaciones, los pancakes no quedan esponjosos, ¿verdad? Y no quedan ricos. Igual acá, o sea, en las decisiones y en las cosas de nuestra vida es lo mismo, porque tú nos estás dando la clave para poder escuchar lo que Dios quiere de nosotros y cómo nos quiere guiar, pero para nosotros poder escuchar a Dios, también tenemos que comunicarnos con Dios, porque yo puedo ir a la misa, como tú decís, pero si voy en una actitud de cansada, de un día más, pueda que yo no escuche lo que realmente Dios quiere decirme. O si voy donde mi pastor y voy con una mala actitud, entonces voy a hacer las 4 indicaciones, pero no voy a tener el corazón dispuesto. Y hay algo que me gustó mucho con tu plática, porque tú decías, y que también se relaciona con el tema, ¿verdad? Que tú decías que cuando tú entendiste que lo que Dios quería era tu corazón, las cosas cambiaron, y quisiera que nos explicara, porque al final realmente tú lo viviste, que tú puedes ir a escuchar las 4 indicaciones, pero que el corazón tuyo con Dios es clave para que puedas ser obediente y puedas saber cómo esperar y tranquilizarte confiando en que Dios está haciendo todo, ¿verdad? Amén, amén. Sí, definitivamente, como dice Mónica, realmente nuestro corazón debe estar con el Señor para que esas indicaciones que escuchemos realmente las podamos vivir, o incluso si no hay ninguna indicación, pues si es simplemente el esperar en el Señor, mi corazón debe de estar con Él, porque en muchas ocasiones el Señor te va a dar indicaciones, en otras ocasiones va a ser silencio, y entonces en ese silencio, ¿qué debo hacer yo? Como dice Mónica, pues mi actitud depende mucho, aquietarme, esperar. Y dice la palabra de Dios, vea, te llevaré al desierto y ahí te enamoraré. Y realmente en el desierto, en momentos el Señor hace silencio y yo estoy esperando y pidiéndole al Señor porque por esa conversión de mi ser querido, o tal vez una pareja en matrimonio que el Señor les ha revelado, vea, que van a ser papás, pero por algún motivo él o ella no pueden y han intentado mucho y han visitado médicos. Y de repente el Señor está en silencio. Eso no significa que nos abandonó, pero si mi corazón está con Él, realmente yo voy a poder esperar ese momento en el cual Él va a obrar. Y en ese proceso el Señor va a hacer maravillas en nosotros, así como lo hizo con Abraham. Y como lo decía Mónica, pues personalmente yo les comparto, yo empecé, cuando salí de la universidad, empecé a trabajar. Y yo siempre tenía como el deseo de comenzar un negocio. Entonces yo el tiempo que estuve trabajando lo ahorré y lo invertí en este negocio. Entonces al final me gasté el dinero, me fue mal en el negocio y yo ya empecé como a tener esa necesidad, ¿vea? O sea, no tenía ningún ingreso, buscaba trabajo, no encontraba trabajo y dependía plenamente de lo que me daban mis papás.
recién había salido de la universidad. En ese momento el tema del diezmo pues ya era algo que estaba presente en mi vida, pero como les comentaba, o sea, yo lo hacía, pues ni modo, hay que hacerlo, vea, y ya, o sea, como una orden que te dieron y que lo tengas que hacer, pero realmente no me daba cuenta de lo que el Señor quería en mi vida. Entonces pasó el tiempo, empecé a tener más necesidad, y ahí recuerdo, y que era lo que les comentaba, que en una reunión el hermano Ernesto decía, el Señor necesita tu corazón. Y yo realmente me puse a pensar si yo le estaba dando mi corazón al Señor, ¿vea? O si le pedía a él ayuda económicamente, pues solo por la necesidad, pero realmente mi corazón no lo estaba haciendo de corazón, no me daba cuenta de esa bendición, pues que es el diezmo, que al final es una bendición y es como el Señor te ayuda a que confíes tú en Él. Y recuerdo que en medio de eso, pues yo dije, bueno, voy a empezar a diezmar, y salían muchas necesidades. Yo estaba en el grupo de jóvenes, salía una necesidad de apoyar en algo. Bueno, yo iba aquí a Cojutepec, que teníamos que ir a San Salvador, teníamos que ver cómo apoyamos con lo de la gasolina y salían tantas necesidades y realmente pues yo no tenía pues cómo hacerlo, cómo ayudar. Y recuerdo que en medio de eso el Señor puso en mi corazón que le diera más. Y es algo que yo dije, pues gloria a Dios, si viene del Señor. Y empecé a diezmar un poquito más. Pero mi necesidad seguía, pues. O sea, aún no tenía trabajo. Y en medio de eso, de igual manera, el Señor me dijo, dame más. Y yo empecé a darle, vea, lo que el Señor había puesto en mi corazón. Y después de eso el Señor me dijo, dame más. Y realmente el Señor lo que estaba haciendo es como que mi corazón realmente estuviera con Él. Que mi corazón no dependiera de lo que yo hiciera, de lo que yo tenía. Y recuerdo que en un momento yo fui a visitar a un hermano, el que llevaba tesorería, porque aquí en Cojutepec, que todos vivimos bien cerca. Entonces lo fui a visitar en la noche, vean. Y él salió y todo, y yo le di mi diezmo. Y recuerdo, no sé, el hermano vivía en un lugar bien oscuro, no había nada de luces, y cuando iba para arriba yo realmente me detuve y me quebranté, porque pues realmente ya no tenía pues nada para el mes iba comenzando, y pues me quebré, pues me puse a llorar y sabía que tenía una necesidad económica, pero a la vez había paz en mi corazón, porque sabía que el Señor estaba conmigo, porque Él estaba presente en mí. Si Él me estaba pidiendo más, primero es porque Él sabía o creía que yo lo podía dar, y tenía paz. Y yo me ponía a pensar, o sea, ya llevaba quizás 1 año y medio en esa situación, y yo decía, yo no me he enfermado en todo este tiempo, no he gastado en medicina, en algún doctor, ya tenía un buen tiempo de yo no comprar nada de ropa, pues porque realmente no lo podía hacer. Pero mi hermano, él está actualmente en Estados Unidos, y él siempre me mandaba ropa, me mandaba zapatos. Entonces yo tenía que vestir, yo tenía que comer en la casa, a pesar de que no podía apoyarles, pero no me hacía falta nada. Y ahí el Señor me recordaba esa cita, vea, o sea, si las aves no cosechan, no siembran y tienen que comer, más ustedes que son hijos de Dios, pues. Y precisamente si tú estás escuchando y estás pasando por una situación actualmente económica difícil, con todo ha subido de precio, con el tema de la recesión, o sea, nosotros valemos más que las aves, tú vales más que las aves, y Dios va a proveerte. Dios te va a dar que vestir, Dios te va a dar que comer, porque Él te ama y Él no te va a abandonar. Pero en medio de ese proceso yo tengo que tener claro que mi corazón está con el Señor, que yo dependo de Él y que Él puede obrar en mi vida. Entonces el tema realmente es que mi corazón esté con Él,
y ahí voy a ver la bendición como la vio Abraham. Sí, definitivamente muy, muy bonita este café con Jesús. No se siente, creo yo, o sea, de tanto tema, tanta cosa que tenemos que decir, ¿verdad, Kevin? Así es, gloria a Dios, Fran, por el testimonio que tú nos acabas de dar, y la gloria es para Dios, sin duda alguna. Tú sabías que dependías de Dios, así como Abraham sabía que dependía totalmente de Dios, y no dudaste en ningún momento. Y es lo que esta prédica y en este programa de Sentados en un Café con Jesús, para los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando, es lo que el Señor les está diciendo. Y es lo que el Señor les manda a decir mediante Abraham, el cual es: no dudes de mí, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Y Jesús, Dios y el Espíritu Santo no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene parientes, tiene hijos. Y nosotros, al ser hijos de nuestro Dios Padre, no nos va a hacer falta nada. Como decía Fran en un inicio, dudas hay, siempre vamos a tener dudas, pero más que tener dudas tenemos que saber que dependemos totalmente de Dios. Así que al igual como lo hizo Abraham. Y Abraham, algo que me gusta mucho es que Abraham ofreció a su hijo, ¿verdad? Pero al hacerlo, Jesús vio la disponibilidad de Abraham y ve la fe de Abraham, y todavía le dan una bendición aún más grande, el cual es ser padre de cada uno de nosotros, porque Abraham, así como lo decía Fran, es el padre de muchas naciones. Nosotros somos descendientes del padre Abraham, y como el Señor le dijo, Abraham va a tener una descendencia al igual que el número de estrellas en el cielo. Y el día de ahora está esa promesa hecha, cumplida por Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a pasar a la segunda alabanza. Mis hermanos, también les vamos a pedir en el amor del Señor que presten mucha atención a esta alabanza, porque sin duda alguna el Señor va a seguir tocando sus corazones en esta alabanza. ¿Y cuál es esta alabanza, Mónica? Tu amor es fiel. Espero que les guste. Te amo más que nadie, Señor.
que tú eres mi roca, eres mi fuerza en medio de la tribulación. Tu mano me sostiene y no me suelta, aún en medio de la tormenta. Me colmas de tranquilidad, conmigo siempre vas. Tu amor es fiel, siempre fiel, es paciente y bondadoso, siempre es fiel. Tu amor es fiel, todo espera y todo aguanta, aún en medio de la tormenta. Me colmas de tranquilidad, conmigo siempre vas. Tu amor es fiel. Tu amor es fiel. Tu amor es fiel. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos, por tan bella alabanza que acabamos de escuchar. Sin duda alguna, el Señor se sigue manifestando en un programa más de Sentados en un Café con Jesús. El Señor está tocando nuestro corazón, está sacando fuera de nuestro corazón las dudas que podamos tener. Pero hay una parte muy importante dentro de tu prédica, Frank, y es una frase que tú mencionas, que para mí fue impactante, la cual tú dices: la duda es esa arma que poco a poco te desanima. ¿Qué me puedes hablar tú acerca de esa frase? ¿Cómo fue que el Señor te la reveló en tu corazón? Sí, como dice Kevin, realmente el enemigo lo que no quiere es que nosotros obtengamos esa bendición, vea. O sea, él quiere impedir que yo no obtenga esa bendición. Abraham llegó a esa bendición que el Señor le dijo: tu descendencia será como las estrellas, vea. Entonces, en nuestra vida personal lo mismo. Nuestro proceso nos va a llevar a algo que Dios tiene preparado para nosotros, vea, de amor, de ternura, bendición, paz. Pero ¿qué pasa? Como decía Kevin, pues al final la duda es como una semilla que va entrando en nuestro corazón, vea, y que comienza en nosotros, como por ejemplo: yo este domingo no voy a ir a misa, yo no me voy a conectar a mi redil el miércoles porque tengo mucho trabajo, porque ando cansado. No voy a ir a mi asamblea, solo este lunes voy a pedir permiso. Y comenzamos nosotros, vea, a empezar a dudar de: no pasa nada, vea, no es tan necesario que vaya ahora. Y vamos dejando que todo eso vaya entrando en mi corazón. De ahí empezamos pues a pensar: no, será necesario que yo vaya los domingos a misa, que esté en gracia, que reciba la Eucaristía, que me vaya a confesar. Entonces poco a poco nos vamos haciendo estas preguntas y esta semilla, que es la duda, empieza a crecer, y como esta semilla se convierte en una planta, luego va creciendo, luego se hace un árbol. Entonces es mucho más fácil arrancar una plantita pequeña a arrancar un árbol grande. Entonces por eso es importante que estemos alerta y no dejemos que esta duda empiece a crecer, porque después viene la pregunta para nosotros: y será necesario que yo siga perseverando en la comunidad. Y es bien fácil para nosotros decir: no, la verdad es que no. Puedo tener 10 años, tengo 15 años, 5 años, pero como la duda ha crecido tanto en mí, entonces es bien fácil decir que no, tirar la toalla, vea. Y la palabra de Dios lo dice: o sea, quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Entonces, si tú, hermano, estás preguntándote, ¿verdad? O has dejado entrar en tu corazón esas dudas que poco a poco van creciendo, no solo de perseverar, sino de esa promesa que vas a ser papá, que vas a ser mamá, esa promesa de la conversión de un ser querido, es importante que empecemos a sacar esas dudas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues definitivamente estando con el Señor, que nuestro corazón esté con Él, visitando el Santísimo, yendo a misa todos los domingos. O sea, es en el Santísimo que nosotros ahí vamos a estar cerca de Cristo, a decirle nuestras situaciones, a entregarle todo, a dejar que Él nos toque, a dejar que Él hable con nosotros y a fortalecernos. Porque el sacar nuestras dudas de nuestro corazón no solo se trata
yo ya no van a haber dudas, sino que es la fuerza que Él nos va a dar a través de su presencia, a través de la Eucaristía, a través de estar en gracia, de confesarme. Entonces todo esto nos va a llevar a lo que mencionaba Mónica anteriormente, a esa actitud que yo tengo. Pero si yo no estoy perseverando, si yo no estoy yendo al Santísimo, va a ser bien difícil que yo tenga esa actitud para poder esperar en medio de lo que el Señor quiere, para que yo no esté dudando en medio de lo que estoy viviendo. Frank, también para ir finalizando, porque ya el programa ya casi se nos va y no hemos sentido sentados en un café con Jesús, creo que es importante ver el desenlace de tu testimonio, porque sin duda no solo es Abraham el que tuvo un final feliz, sino que también para la gloria de Dios, tú también tienes ese desenlace de tu testimonio que nos has ido contando paso a paso en el transcurso de este programa. Quisiéramos que abras tu corazón y nos digas cómo está Frank ahora. Pues como dice Mónica, realmente el Señor no se queda con nada y pues yo he visto su bendición, especialmente en el darme cuenta que el diezmo no solo era por una orden, sino que era por amor, y me he podido dar cuenta cómo el Señor me ha llevado a que realmente Él sea el número uno. Y usted mencionaba, y pues definitivamente en mi vida yo dudaba mucho del Señor y es la realidad. Confiaba más en lo que yo podía hacer, ya sea económicamente o mis estudios, pero realmente ahora es como mi confianza está puesta en Él, en lo que Él me puede hacer. O sea, actualmente tengo un negocio y para la gloria de Dios pues dependo de Él. Tengo pues un ingreso fijo y en medio de pues todo lo que está pasando, como les decía, las cosas van subiendo de precio, esto y lo otro, pero tener esa claridad que Él está conmigo, esa paz de decir pues no pasa nada, yo dependo de Él, Él es mi proveedor. Realmente eso es el regalo que Dios te da, o sea, esa paz. O sea, Dios no te hace pasar por algo para darte algo malo, sino que te hace pasar por situaciones para darte algo mejor. Y realmente pues yo me quedo con eso de la fidelidad de Dios, que la he podido ver, la sigo viendo como la vi cuando no tenía ningún ingreso fijo, como cuando la estoy viendo ahora, en esa salud, en esa paz, bendiciones en mi familia, de mi hermano, de mi hermana, y realmente ese es el Señor, pues, o sea, que te moldea, te transforma y te bendice, pues te bendice, no se queda con nada. Y yo he podido darme cuenta y ponerme a pensar en mi pasado y decir, por esto el Señor me hizo pasar por esta situación, porque Él quería que mi corazón estuviera con Él, ¿verdad? Que no estuviera en mi fuerza, ¿verdad? En lo que yo pueda. Entonces realmente uno es necio, pues, o sea, y el Señor viene y te dice, no es por ahí, este es mi camino. Entonces, el Señor es lindo, pues el Señor es fiel y no te abandona. Y como dice su palabra, que está en Malaquías, dice, traigan su diezmo y yo abriré las ventanas del cielo y les daré la más rica bendición. Yo estaba leyendo eso en la mañana y la palabra no dice, les daré las más ricas bendiciones, sino la más rica bendición. Y a veces uno puede decir, me va a ir bien, vea, o sea, no, económicamente, entonces, no, pero la más rica bendición es su presencia, es esa paz que Él nos da, es el confiar plenamente en Él y no confiar en lo demás, o sea, lo demás el Señor se encarga como Él quiere. Entonces la más rica bendición para mí es esa paz, esa presencia de que Él te da y que es todo lo que necesitamos, pues. Y no dudar, pues, al final del día. Y lo dice en su palabra en Santiago 1:5, dice, y se la voy a leer textualmente, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada,
porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como dice la palabra de Dios, la duda es como una ola que nos lleva de un lado a otro. Entonces, mi hermano, mi hermana, en lo que tú estás viviendo, no dudes. No dudes si es algo que viene del Señor, si es algo que Él ha puesto en tu corazón. Debemos de estar firmes, de no ser como esa ola, porque un momento vamos para un lado, el otro momento para el otro. Y realmente tenemos que estar firmes, ¿verdad?, en nuestra fe. Así es, el Señor nos dice en este programa muchísimas veces: no dudes, no dudes, no dudes. Y sin duda alguna, Abraham no dudó, Frank no dudó, mis hermanos, pero hubo algo en ellos que fue que dependían totalmente de Dios. Frank, ¿qué tenemos que hacer para no dudar y para depender totalmente de Dios? Pues básicamente una sola cosa, y es una acción, un imperativo, algo que nosotros vamos a hacer para que te quede claro. Solo es una cosa que yo te invito a que hagas, y es visitar al Santísimo. Ahora, si lo puedes hacer el día que te conectes y que estés escuchando este mensaje, que el Espíritu Santo te dé poder a ti, te dé su gracia, te mueva para que hoy mismo tú visites al Santísimo. Y si ya es muy noche, si lo estás escuchando en la madrugada, pues en la mañanita. Pero que no pase ni un día que tú no visites al Santísimo, porque al final del día nosotros no vamos a dudar cuando experimentemos su presencia. O sea, Cristo está delante de nosotros, Cristo está con nosotros. ¿Qué me va a hacer a mí dudar? O sea, el enemigo no puede estar en la presencia de Dios. Y si nosotros estamos con Él, Él es la verdad, Él es la paz. Entonces eso como consecuencia nos va a ayudar a nosotros a no dudar de Dios nunca, de sus indicaciones. Entonces, visitar el Santísimo. Visitar el Santísimo. Y ahí tú en tu oración personal, entrégale a Dios lo que le entregas, entrégale al Señor tus dudas, tus situaciones, para que sea Él quien venga a fortalecerte y a levantarte. Así que solo eso tenemos que hacer, Kevin, visitar el Santísimo y encontrarnos con el amor de los amores. Pues creo que todos hemos aprendido mucho a través de este mensaje, y pues no sé tú, Kevin, pero yo quiero aprender de Frank, quiero aprender de Abraham, y quiero aprender a saber esperar, confiar y creer que en toda circunstancia el que está tomando la decisión por mí, si soy obediente, es Cristo. Así que me encanta el programa, porque definitivamente Dios nos da a manos llenas a través de estos mensajes, y creo que todos los que estamos acá ahorita escuchando este mensaje queremos aprender de Abraham. Queremos también poder testificar, como está testificando Frank, de que cuesta saber escuchar a Dios, ser obediente, pero que también se puede si nuestro corazón lo anhela. Así que te voy a pedir, Frank, que hagamos una oración de cierre para que todos queramos estar en esa misma sintonía de querer imitar a Abraham. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre bueno, te invitamos en este momento que te hagas presente ahí donde nosotros estamos. Como dice tu palabra, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y nosotros no estamos físicamente reunidos, pero sí espiritualmente, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, que en este momento, a quien escuche este momento, esta oración, tú le puedas dar paz. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien se derrame sobre ellos y que le dé esa paz que solo tú sabes dar. Como dice tu palabra, esa paz que no es la que nos da el mundo, sino esa paz única. Que a pesar de las situaciones, Señor, que estamos viviendo, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dudas que podamos tener, que sea tu Espíritu Santo quien se haga presente y quien venga a darnos valor, quien venga a darnos firmeza
quien venga a ayudarnos a sacar cada una de las dudas. Porque si de algo estamos convencidos, Señor, es que tú eres capaz de cumplir lo que prometes. Si de algo estamos seguros, Señor, es que tú no nos abandonas, te quedas con nosotros. Y así como con Abraham le diste indicaciones, te pedimos que si es tu deseo y es tu voluntad, que también nos las des a nosotros, que nos las des claramente y que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude a hacer lo que tú nos pides, para que de igual manera podamos ver esa bendición como la vio Abraham, porque tú, Señor Jesús, quieres bendecirnos. Y nosotros somos indignos de recibir tus bendiciones, pero a pesar de eso tú quieres bendecir. Te pedimos, Santo Espíritu, que nos recuerdes que visitemos el Santísimo. Que hoy mismo visitemos el Santísimo. O si no, el día de mañana, pero que podamos encontrarnos ahí contigo. Que nuestro corazón esté contigo, Señor. Y que tú nos bendigas para poder bendecir a otros. Virgen Santísima, Madre Preciosa, intercede por nosotros. Intercede por lo que estamos viviendo y por cada uno de los hermanos y hermanas que escucharán esta oración. Te pedimos, Virgen María, que los acompañe. Bendita seas, Madre. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Fran, por esa oración tan linda que sin duda alguna, no solo a mi corazón, sino el corazón de Mónica y el corazón de los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, llegó hasta lo más profundo y nos ha tocado. Mis hermanos, lastimosamente ha llegado a su final un programa más de Sentados en un Café con Jesús. El Señor nos dijo en este programa: no dudes, porque tú dependes de mí. Te quiero dar gracias especiales, Fran, por abrir tu corazón, por el Señor que reveló este mensaje a tu corazón y por poder estar compartiendo con nosotros en un programa de Sentados en un Café con Jesús. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Mónica, muchísimas gracias también por estar acompañándome. Gracias a ustedes y esperamos que nos puedan seguir invitando a Sentados a un Café con Jesús, porque creo que Frank hoy quedó con ganas de regresar. Gloria a Dios, la verdad que la gloria sea para Dios, pues Él siempre nos utiliza y pues yo encantado, ¿verdad? Cuando me vuelvan a invitar, como les decía al principio, la verdad es que yo hace tiempo, ya hace varios años tenía el deseo de que me invitaran, ¿verdad? Y pues qué bendición, la verdad, como el Señor obra. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo programa de Sentados en un Café con Jesús. Que el Señor me los bendiga. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.